Ok, bueno, buenas noches. Gracias a todos. Gracias nuevamente a los miembros de mi oficina, quienes organizan esta actividad y vamos para los 500. Eh, Alfonso, Henry, gracias por estar siempre pendientes de que podamos llegar a ese objetivo. Como siempre, gracias también a las asociaciones y al club al cual pertenezco, la Asociación Filatélica Ecuatoriana y el Club Filatélico de Guayaquil. Esta es una charla, la tercera charla de un tema que estoy desarrollando. Eh, aprovechado el conocimiento que he podido capturar y que todos los amigos de mi oficina han compartido en charlas previas, que me permite también enriquecer eh, los temas y tópicos que tienen que ver con la filatelia de Ecuador, que en muchos de los casos son, o en algunos casos son comunes a lo que en países cercanos, sobre todo Sudamérica, se puede ver. Esta charla tiene que ver con el correo marítimo saliente desde Ecuador, principalmente en una época donde inició la Pacific Steam Navigation Company, hasta la entrada del Ecuador en la Unión Postal Universal. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Y tratando de ser un poco breve y aprovechando también la fecha. Vamos a ver el correo de Inglaterra en este mismo periodo de tiempo, entre 1845 hasta 1875. El correo transportado también por barcos ingleses, pero hacia otros países en el mismo periodo. Luego vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con cómo el correo saliendo de Ecuador se apalancó de los convenios, al igual que sucedió con otros países también, del convenio anglo-francés, desde 1846 hasta 1875. Los periodos previos, pese a que el, el convenio había convenios vigentes, no los voy a topar aquí, sobre todo por el rango o el periodo de fechas que voy a desarrollar en esta ocasión. Luego vamos a ver correo durante la formación de la GPU y UPU entre 1875 y 1880, y ya para finalizar, cuando el Ecuador ingresa de manera formal en 1880 en la Unión Postal Universal. Como siempre, voy a hacer una introducción de cada uno de los tópicos y poder revisar algunos ejemplos de historia postal eh, que muestren los conceptos que se van a ir desarrollando. Lo que tiene que ver con el correo de Inglaterra y mucho el correo saliente de Ecuador a partir de esta época, a partir de 1840 de la década de los 40, pero principalmente en el 46. La Oficina Postal Inglesa firma un convenio con la Pacific Steam Navigation Company para poder entregar el correo en el Pacífico, pero eso también apalancaba que ese correo que iba fuera de o más allá de Panamá hacia Estados Unidos y hacia Europa, eh, entre dentro del mismo, vaya dentro del mismo convenio de transporte hasta Panamá. La mayoría del correo en esta época, al menos lo que se puede identificar, va en barcos dentro de este convenio de la Oficina Postal Inglesa, en barcos de la Pacific Steam Navigation Company hasta Panamá. Y a partir de allí, entonces, lo que va a Europa son en su mayoría también barcos ingleses y en algunos casos barcos franceses. Eh, Hay un periodo corto que no lo voy a describir en esta presentación, que es la permanencia del correo francés entre el 72 y el 74. Sin embargo, eso es parte de una charla que
había dado Paul Novoa en una ocasión, que también ya está en la biblioteca de videos de mi oficina. Eh, el correo para este momento, desde el 46 hasta antes de 1870, estableció una tarifa de 2 chelines cuando iba desde el Pacífico Sur hasta territorio inglés, para cartas que tengan un peso hasta media onza. Sin embargo, esas tarifas a partir del 70, eh, se reducen, eh, y son las tarifas que más o menos siguen vigentes hasta 1880. Y, en el caso de las cartas que iban a Inglaterra, las cartas podían la mayoría estaban sin prepagar. Sin embargo, a partir de 1861, la oficina inglesa permite que se pueda prepagar las cartas. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo primero. Solamente a manera de resumen, el correo británico utilizó diferentes sellos en diferentes épocas en este rango entre el 46 y el 1880. Sin embargo, el primer sello utilizado, pese a que había un contrato vigente, es en 1849. Este sello se utiliza en combinación, estos dos sellos que están aquí, que dice Guayaquil Paid en rojo, siempre en rojo, y este que está abajo, Guayaquil con fecha, se usaron en combinación. El primer sello estaba al frente de la carta, el segundo sello con la fecha o el fechador estaba en la parte posterior. Este sello o este matasello de aquí después fue reemplazado a partir del 54, fue reemplazado con un sello similar, pero con una letra A en la parte inferior, con la misma combinación, es decir, al frente el Guayaquil Paid, indicando el puerto de salida. En el caso de Ecuador, es el único puerto donde estaba establecida una oficina postal inglesa. Y estos dos matasellos, el Guayaquil Paid al frente y el fechador en la parte posterior, igual que el anterior, se utilizaban de manera combinada. Este sello de aquí se utilizó hasta el 78, que luego fue reemplazado con este de aquí, que es un sello un poquito más pequeño, con el mismo, con la ciudad y con la fecha. En ese caso, el sello anterior que estaba al frente ya se dejó de utilizar hasta el 59, que es que está la fecha aquí. Hubo un periodo intermedio en el que el Ecuador firma un convenio con la Pacific Steam Navigation Company que permitía enviar cartas en una valija cerrada. Es decir, que el usuario entregaba en el correo ecuatoriano y esa carta no recibía, la oficina postal inglesa no recibía ningún valor. Sin embargo, ellos cambiaron este sello de aquí, este fechador, o el rojo frontal, cambiaron por este sello de aquí, que se utilizó, yo creo, de manera intencional para tratar de confundir a los usuarios, y solamente tiene uso entre 2 años, el 63 y el 64. Este se utilizaban al frente, similar de alguna manera al sello cancelador de Ecuador desde Guayaquil, y este sello de aquí se utilizaba en la parte posterior. Y en el 65, cuando el Ecuador empieza a utilizar la primera serie de sellos del Ecuador, que sale a partir de enero del 65, eh, las cancelaciones prepagadas que iban con sellos ingleses utilizaban este cancelador C41. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de esta parte del correo inglés, principalmente dirigida a territorio inglés eh, del Reino Unido. En este caso es una carta que no va prepagada, es del 60, que va desde Guayaquil a Edimburgo. Paga una tarifa de dos chelines, que era la tarifa estándar hasta media onza.
Eh, en este mismo, en este mismo época, pero ya pasado el 61, es decir, ya se podía utilizar prepagado. Y con el uso de la primera serie de sellos del Ecuador, en el caso del correo prepagado, se utilizaba sellos ingleses, matasellados o cancelados con el sello este ovalado como barril, con la marca C41, que es de origen Guayaquil. Este es un fragmento que sale básicamente desde Guayaquil a Londres, el tránsito en Panamá, y la marca de arribo en el año 66 a Londres. Paga la misma, sin embargo que en el caso anterior eh, estaba sin prepagar, no tiene ninguna multa, este va prepagado, tiene la misma tarifa, 2 chelines. ¿Sí? Más tarde, a partir de 1870, esas tarifas se reducen. En este caso, igual llegan a territorio inglés, en el uno hacia Londres, y en este caso paga una tarifa siempre por Panamá. No hay, yo al menos no he identificado correo por el sur, siempre va hacia el norte por Panamá. Y la tarifa estándar para este caso es de 1 chelín con 6 peniques, un total de 18 peniques. Y esta carta también a Londres, pero paga una tarifa doble eh, eh, hasta 3 chelines. Es un poquito más raro, eh, pre- prepagado a otras localidades diferentes de Londres. Igual utiliza ya una tarifa reducida. Este está pagando de Guayaquil a Bristol. Aquí, como ven, no hay la marca que fue por Londres, puede ser que entró por Plymouth o fue a Bristol directamente, por lo cual no hay ninguna marca indicando algo diferente, solamente está la del arribo. Y en este caso paga la nueva tarifa reducida eh, doble para un porteo de 3 chelines. Ahora, como les decía, mucho del correo que sale de Ecuador a Europa, y la mayoría va por correo inglés, aplican básicamente el mismo esquema, es decir, antes de 1870, 2 chelines hasta Londres, y desde Londres hasta el país destino, la diferencia. Después del 70, mismo esquema, se reduce el valor y la diferencia hacia el país de destino. Este es un ejemplo de previo a 1870, es una carta sin prepagar, y la tarifa que estaba vigente, que era la tarifa estándar de 2 chelines hasta media onza. Una carta que va de Guayaquil a Barcelona, tránsito en Panamá, va a Londres, y de Londres no entra por Francia, sino que se da la vuelta para entrar por la frontera cerca de Francia, en Barcelona, en la Junquera. Aquí, como estaba sin prepagar, hay un cargo de 4 reales al destinatario. Parte del trabajo que todavía tengo pendiente de investigación es identificar si es que hay un acuerdo entre Inglaterra y España para poder tener un mejor detalle de las tarifas en estos periodos entre eh, el Reino Unido y España. Um, y parte de esa investigación también sucede porque
hay una diferencia importante de las tarifas para cada uno de los ejemplos de las cartas que existen más o menos documentadas que van a España. En este rango de fechas del 68 al 75 más o menos, hay un número importante de cartas, no muy grande, pero un número importante para hacer un estudio de cartas que van dirigidas a la misma persona en Barcelona, Juan Puig. Eh, entonces, en este caso, son ejemplos de la tarifa anterior, previo a 1870, 2 chelines hasta media onza. Aquí la tarifa total que se está cobrando son 2 chelines hasta Londres y hay un valor adicional de 12 peniques a Barcelona. Sin embargo, eh, aquí es la misma tarifa estándar, 2 chelines hasta Londres, pero la diferencia desde Londres a Barcelona son 5 peniques. Parte de del trabajo que todavía tengo pendiente, como les decía, es poder identificar por qué la diferencia de tarifas. Si es que se cobró el valor estándar hacia Londres, que seguro eran 2 chelines, ¿por qué para el mismo peso aparentemente las tarifas del tramo restante son tan disímiles, son tan diferentes? Este es ya para el otro periodo que es posterior a 1870 con tarifa reducida. En este caso son iguales las tarifas, es decir, 1,5 chelines a Londres y 5 peniques a Barcelona. E igual aquí 1,5 chelines a Londres y 5 peniques a Barcelona. Aquí la tarifa es la misma, usa diferentes valores de las estampillas. Sin embargo, este aquí que parece ser un franqueo doble, 3 chelines a Londres, pero la diferencia es 22 peniques. Entonces aquí estos valores de diferencia del tramo entre Londres y Barcelona es algo que todavía tengo que identificar eh, los valores exactos y las condiciones para las cuales estos valores se aplican. Y como ven, aparentemente aquí no hay multas. Todos estos de aquí son, esta marquita del PD en rojo es pagado hasta el destino, pagado hasta el destino, pagado hasta el destino. Se asume que no hay ningún tipo de multa. Sin embargo, los valores del tramo después de Londres es lo que es bien disímil y no tan fácil de discernir entre una tarifa estándar y una tarifa doble. Incluso estos ejemplos de aquí, también va a Barcelona. Eh, este es fácil de identificar porque estos son con tarifa insuficiente, ni siquiera está cubriendo el valor que debería haber pagado posterior a 1870, no está pagando el valor completo, es decir, un chelín con 6 peniques, aquí paga un chelín, 5 peniques. Entonces, ni siquiera llega a cubrir la tarifa de Guayaquil a Londres, y es por eso que el tramo que va de Londres a España, a Barcelona, le cobran el valor de 4 reales para el destinatario. En este caso de aquí es algo similar, no cubre el valor mínimo hacia Londres. Si llegó a Londres, se pagó hasta Londres, le ponen como marca pagado, pero luego le ponen una marca de eh, aparentemente 9 reales. ¿Sí? Entonces, son temas que necesito todavía ir identificando sobre la diferencia de tarifas, sobre todo cuando hay esta discrepancia y no hay valores homogéneos en las tarifas. Luego, para lo que era correo sin prepagar, que es la mayoría de correo enviado desde Ecuador a Europa, eh, el, el correo que se envía a Francia sobre todo,
se apalanca de un acuerdo que firmó Inglaterra en 1836 con Francia. Ese acuerdo se fue modificando varias veces y se fue reflejando en diferentes regulaciones que se incluían marcas postales sobre las cartas que transitaban en el periodo en el cual el convenio estaba vigente, o la versión del convenio que estaba vigente. Es básicamente una lista, se han hecho otras charlas previamente, es una lista de las diferentes eh, variaciones del convenio originalmente firmado y cómo estas variaciones de los convenios se reflejaban en las tarifas que se le cobraba a las tarifas de intercambio que cobraba Inglaterra a Francia por el transporte del correo. En el caso de aquí, eh, para lo que son marcas que son las marcas similares a esta de aquí, que dice Colonies, Art 12, 13, 18, 20. En el caso de Ecuador, solo yo he podido identificar esta marca de aquí utilizada, es Art 13. En adición de, obviamente, estas otras de aquí, las marcas de intercambio que son mucho más comunes, del 57 y el 65. Veamos algunos ejemplos. Algo interesante, a partir del establecimiento de las oficinas británicas en el Pacífico y en el caso de Ecuador, el momento que se tenían que enviar cartas hacia Europa, eh, había que pagar un valor por el transporte, por el paso del correo por el Istmo de Panamá. Ese valor se refleja en uno de estos acuerdos entre Inglaterra y Francia, para lo cual se establece un cargo eh, para el transporte de ese correo por el istmo. Entonces, ese cargo se refleja, como se visualiza, con una marca que dice Panama Transit en rojo, el momento que se transporta desde el origen hacia, en este caso, Francia. Es una carta temprana interesante de 1850, temprana quiero decir en este rango de fechas, tomando en cuenta que recién en el 49 se empezaron a utilizar canceladores propios desde Guayaquil, que tiene esta marca tránsito y al arribo, para pagar por el destinatario, tiene un cargo de 21 decims, es decir, 16 decims que por el paso del istmo, más 5 decims adicionales que tiene que pagar por el transporte terrestre en Francia, un total de 21. Similar a esta carta de aquí, esta sale un poquito más tarde desde Guayaquil a Burdeos. Sin embargo, se aplican las mismas tarifas para una carta del mismo peso. En esta misma época, como les decía, los convenios que se firmaron en el 36 entre Inglaterra y Francia, para el 43 se hace una modificación. Esa modificación se refleja en una marca que era el Art 12, o el artículo 12, y se modifica nuevamente en el 46, y este cambio se refleja en una marca diferente que es el artículo 13. En el caso de Ecuador, como les decía, yo he identificado solamente el uso de esta marca, de la 13, de correo saliente desde Guayaquil. Esta es una carta que sale de Guayaquil. Sin embargo, el origen en realidad es Santa Elena, que es un puerto de la provincia de Manabí. Sin embargo, se hace un transporte de la carta de manera privada a Guayaquil, y de Guayaquil sale a Olorón. No hay en este caso marca de tránsito de Panamá, sí hay una de tránsito en Londres, y luego se
tiene la marca de arribo a Oloron en los Pirineos en Francia. En este caso tiene un cargo de 15 decims para el destinatario. Ah, enviada al mismo destinatario un poquito más tarde, los acuerdos que estaban firmados previamente se modifican en 1857, que dura este acuerdo hasta del 57 al 65, en el cual se establece una nueva tarifa, de tal modo que el correo inglés le traslada un valor de 2,87 francos a, al gobierno francés por cada onza. En este caso, para cartas de peso estándar, hasta 7,5 gramos, el cargo al destinatario es de 12 decims, que es una carta que corresponde a este peso que está mostrado aquí. Esta es una carta que sale de Santa Elena igual, si ven es del mismo destinatario previo, Joseph Casals. Sale también de Santa Elena al mismo destino, pero aplicando, en este caso se aplica ya otra versión del acuerdo. Y la tarifa a pagar es menor por el destinatario, basada en este nuevo acuerdo. El correo en digamos, un ejemplo de la vigencia de este mismo acuerdo, ahí la mayoría, como les decía, hay a Francia. Sin embargo, para otros países que pasaron es decir, se transportaron por barco inglés, pasó por Francia y luego se redirigieron, en este caso, a otros países como lo que es ahora Italia, pero en este caso Roma, estados papales, se aplicó el mismo acuerdo. Sin embargo, la tarifa a pagar por el destinatario, en este caso es una carta que sale de Guayaquil a Roma, pasa por Londres, está la marca de Calais, el ambulante de Calais, hace tránsito en Marsella, es decir, pasa por Francia y llega a Roma. Tiene un cargo de 35 decims. Otras cartas interesantes son, como vieron, muchas de las cartas salen de Guayaquil. Cartas del interior o de otras localidades diferentes de Guayaquil siempre son un poquito más raras de identificar. Esta es una carta que paga la tarifa interna desde Quito a Guayaquil. Esta marca en rojo que dice Quito Franca indica que fue pagado el valor. Desde Quito a Guayaquil, y en Guayaquil se embarca, pasa por Panamá, llega a Londres, aplican la marca del ambulante Calais, le aplican la marca de intercambio y llega a París. ¿Sí? En este caso se identifica que es un peso doble, es decir, el doble del estándar para esta fecha. Vimos que el peso estándar, el valor estándar era 12 decims para 7,5. En este caso es el doble del peso. Otras cartas que también son interesantes. Ahora el acuerdo anterior fue modificado en 1865 y este acuerdo en realidad tiene efecto a partir del 66 y dura hasta el 75. Aquí hay una reducción de la tarifa, de la tarifa de intercambio por cada onza. Esto es un franco por 90 decims. Y similar a lo anterior, las cartas para cualquier época, cartas diferentes o de otra localidad diferentes de Guayaquil siempre son más difíciles de identificar. Esta carta es parte de un grupo de cartas que se salieron a la venta
o se las encontró en una exposición en Granada, no sé de qué año, que son un grupo de cartas de un cónsul o dirigidas a un cónsul ecuatoriano, que era Rafael Barba Gijón, que estuvo establecido en Francia en esta época, entre el 69 y 71. Esta carta es linda porque es una carta que va dirigida a París desde Quito, paga el valor doble eh, mm, para una carta desde Quito a Guayaquil, es de un real. Es embarcada en Guayaquil, en Guayaquil transita en Panamá, llega a Londres, luego va a territorio francés. Originalmente estaba dirigida a París, sin embargo, la reencaminan a esta localidad, a Montaigu, que básicamente la época coincide con la guerra franco-prusiana. Esta persona que está aquí, descrita aquí, Bertrand Fourquet, era también cónsul del Ecuador en esa misma época. Esta es la persona que estuvo también haciendo los trámites para poder contratar la segunda emisión de sellos del Ecuador. Eh, Sin embargo, como creo que se discutió en alguna otra reunión, todavía no se tiene completa certeza de quiénes fueron los impresores de la segunda emisión. Pero quien aparece en los papeles, en las comunicaciones de envío de esa segunda emisión al país desde Francia, es esta persona, Bertrand Fourquet. Eh, bajo este mismo acuerdo, similar al anterior, también se envía al mismo destinatario. Leopoldo Fabri era un artista y que probablemente tenía algún tipo de contrato con, con, con un contacto local en el país, al cual estaba brindando los servicios. Esta carta es interesante, en tanto que va por correo inglés, tiene la marca de ambulante Calais, sin embargo, no tiene tránsito en Francia, sino que entra por puerto ahora italiano y llega a Roma. Este paga 1 lira 35 de Sims. Esta otra carta también es interesante, es una carta de correo oficial, es decir, el, no se le costea el valor del envío entre Quito y Guayaquil, porque es una carta de correo oficial, que esta marca aquí que dice Quito de oficio. Sin embargo, llega a Guayaquil y en Guayaquil hacia Europa es una carta sin prepagar, por lo cual rige las mismas reglas que cualquier otra carta que no esté siendo prepagada. Es una carta que va de Quito a Aviñón. Igual va por Panamá, llega a Londres y se le tasa 24 de Sims en Aviñón, que, es, que se entiende que es tarifa doble para este caso. Para 1875 empieza a formarse la UPU, su versión anterior de la GPU. Sin embargo, para el caso de Ecuador, las condiciones de envío de correo hacia Europa más o menos siguen siendo las mismas, no varían demasiado, sobre todo para lo que tiene que ver con correo prepagado. Eh, para lo que es correo hacia los países que eran parte de la GPU, se establecen nuevas tarifas. En el 75 las tarifas para correo sin prepagar son de 1 franco 70 de Sims y en el 78 esto se modifica, se reduce la tarifa. El Ecuador
como tal, firma un acuerdo en 1878, es decir, el representante, el cónsul de Ecuador firma el acuerdo en el 78, pero ese acuerdo no se ratifica, tenía que ratificarse por, por lo que sería la Cámara de Diputados. A partir de la ratificación, recién de manera efectiva o formal ingresa el 1 de julio de 1880. Veamos algunas de las comunicaciones de esta época. Como les decía, las condiciones más o menos siguen siendo las mismas. Esta es un ejemplo de una carta que va de Guayaquil a El Boeuf en Francia. Misma trayectoria, Panamá-Londres, llega a Calais, se marca como que todo está prepagado y aquí la diferencia de la tarifa es, para esta época seguía siendo la tarifa reducida de 1,5 y la diferencia de un penique y medio desde Londres al destino, un total de 19,5. Esta otra carta de aquí es más tardía, esta es ya de 1880. Las tarifas ya se redujeron aún más. Sin embargo, para este momento el Ecuador todavía no seguía siendo parte todavía no era parte de la UPU. Esta carta probablemente con el propósito de obtener una ventaja en el precio del envío, se decide enviar desde Guayaquil, pero pasa por Nueva York, o sea, Panamá, Nueva York, y va dirigida a Bélgica. Sin embargo, esta tarifa es insuficiente y dado ni siquiera cubre una parte del valor de lo que sería el costo hasta Nueva York, de 6 peniques para esta época, pero no le avanza a poder cubrir el resto del trayecto. Entonces, se le aplica una tasa en Nueva York de 25 centavos. Y al final el destinatario termina pagando aparentemente 6,75, porque era una carta que no tenía cubiertos los valores totales de la tarifa. Ya también en el periodo de la GPU, esta es una carta que va sin prepagar, sale de Cuenca, sin embargo no tiene una marca de Cuenca de salida, en realidad es una marca que fue transportada de manera privada a Guayaquil y Guayaquil se le embarca. Pasa por Panamá, Londres y de Londres va a Roma. Y de Roma se le entregan al Albano. Lo interesante de esta carta es que le tasaron 48 de SIMS, pero le tasaron 48 aquí, pero le cobran 4 liras 80 en Roma, 2, 4 y 40, 4,80 en Roma, y le vuelven a cobrar 4 libras 80 en Albano. Lastimosamente le salió caro al destinatario el monto total que tenía que pagar. Por alguna razón le cobraron el doble de lo que está especificado aquí. Es una carta interesante porque es una carta que la envía el obispo de Cuenca en 75 y como es una carta completa, es una carta que le comunica a esta persona, Fernando Márquez, acerca del asesinato de quien hasta ese momento era presidente en el Ecuador, Gabriel García Moreno. Como decíamos, a partir del 75, ya en la GPU se establece esta nueva tarifa para correo
sin prepagar. Esta es una carta que va de Guayaquil a París. Se le incluye la marca de 1.70 y el destinatario paga las nuevas tarifas, que es, en este caso era 23 decims. Más tarde, en el 78, se reduce la tarifa y se le aplica la marca para esta carta, se le aplica una marca de un franco con 10, 1,10. Y en el caso del destinatario paga 11 decims, que es la tarifa de intercambio de Inglaterra a Francia, más 5 decims del transporte del correo en el continente, en tierra, total de 16 decims. Estas cartas de aquí que parecen que son de luto, en realidad, dada la escasez de papel en el Ecuador, no había una producción local. Se utilizaba de manera indiferente en realidad las cartas que tenían este margencito aquí indicando que eran de luto. Se le utilizaba con propósitos personales, independientes, no necesariamente de luto. Hay otra serie de comunicaciones también importantes, menor número, en los cuales el transporte desde Guayaquil hasta Panamá iba en los barcos de la Pacific Sea Navigation Company. Sin embargo, por un tema probablemente de la conveniencia en los horarios o en los itinerarios, hacía un intercambio con un navío barco francés. Esos ese tipo de comunicaciones obviamente no caen dentro de los acuerdos anglo-franceses, sino que son comunicaciones que tienen un tratamiento diferente en la tarifa. En la tarifa de intercambio, probablemente la tarifa al destinatario o al usuario final sigue siendo la misma, como es el caso de aquí. Es una carta del 69, también del mismo grupo de cartas de Rafael Barba. Esas son alrededor de 16 cartas más o menos, entre primera y segunda emisión. Esta va de Quito a París. Se paga la tarifa estándar hasta una onza de medio real, pero en Guayaquil en realidad no se le considera como prepagada, entonces va a Panamá y en Panamá le aplican el tampón de la tarifa que tiene que pagar el destinatario de 12 decims. Esta de aquí, ahí tiene una marca de intercambio, perdón, una marca de navío francés de la línea A, similar a la que está aquí, solo que está en la parte posterior. Esta carta de aquí es de más tardía, ya en el periodo de la UPU del 77, Guayaquil a París, hace tránsito en Panamá, e igual hay el intercambio con barco francés, va por San Nazarí, le aplican el cancelador de la línea A y llega a París. Como está sin prepagar, ya va le aplican la marca de tasa y de los 15 decims para la tarifa mínima en este periodo. Ya en el ingreso de Ecuador en la UPU, este es el año en el que Ecuador ingresó en la UPU, sin embargo, unos meses antes en esta carta, como les decía, el Ecuador firmó el convenio en el 78, pero se ratifica recién por el Congreso posteriormente y Ecuador entra de manera oficial en julio de 1880, sobre todo entendiéndose por las condiciones en las cuales el ingreso de un país en la UPU obligaba a que se cumpla con ciertos
elementos que probablemente el país para ese momento no estaba listo y necesitaba algún tipo de preparación y el tiempo, obviamente, para poder cumplir con esos requerimientos. Es por eso que entre la firma y el uso y la entrada efectiva pasan alrededor de 2 años. Esta carta de aquí, que es de 1880, que va de Guayaquil a Burdeos, le aplican la tarifa de 16 décimos, que es la nueva tarifa para esa época. Sin embargo, aquí ya no aparece como las marcas de intercambio ni como está tasada, simplemente le cobraron el valor al arribo. Como les decía, ya Ecuador dentro de la UPU ya aplicaban las tarifas de la UPU para los países miembros. Esta es una carta un poquito más tarde, ya del 82, de Guayaquil a Burdeos. Ya no hay tarifas de tránsito. Aquí está pagando un real. En el caso del Ecuador, sin embargo, que ya estaba el sistema decimal vigente para lo que era el monetario, para lo que era el sistema postal, todavía se utilizaba octavario. Es por eso que en esta, al ser una estampilla de segunda emisión, todavía se está utilizando, en este caso, el pago, se hace un pago de un real. Esta serie se puede identificar tanto en correo interno como al exterior. Eh, a partir del 81, cuando ya salió la tercera emisión de sellos del Ecuador. Hay un uso indistinto o en paralelo de sellos de la segunda emisión o a veces sellos de la tercera emisión. Sin embargo, sellos de la segunda emisión, como el que está aquí, se utilizaron solo hasta el 82. Y como les decía, era una sesión corta de una serie de tres charlas, esta es la tercera, para poder cubrir un ámbito que no había podido topar en reuniones anteriores. De nuevo, el agradecimiento a la Asociación Filatélica Ecuatoriana, al Club Filatélico de Guayaquil, a mi oficina, a todos los miembros. He tomado algunas referencias de material que está disponible en el caso de, de un libro interesante de Harris, Barholz y Páez, que habla digamos, de marcas prefilatélicas, pero también habla parte de correo marítimo, que siempre lo tengo como referencia. He utilizado alguna documentación y material de algunas charlas previas que se dieron anteriormente, una de Guillermo Llosa y de Walter Britz. Gracias por permitirme utilizar esa información. Y el material que se muestra en algunas cosas son colecciones de varias fuentes, algunas de las piezas son de mi persona y otras son material que en algún caso estuvo disponible en algún tipo de subasta que también lo tenía como referencia. Gracias nuevamente y sin abusar del día de hoy, quería hacer una sesión un poquito más corta. Gracias a ti, Diego. Muy interesante completarla así. Gracias, gracias. Y como dice don Henry, si tiene alguna pregunta, ojalá les pueda contestar. Mientras van preparando unas preguntas ahí, Diego, solamente una, pero vi que lo corregiste. Tienes una tabla donde muestras las diferentes tasas que estaban en función, no recuerdo qué slide es, y allí mencionas la de 2 francos 87,5 en el 57 y en el 65. En el 65 era la 1,90, creo, como nos enseñaste ahí en uno de los sobres. Sí, correcto. ¿Quieres que lo vuelva a compartir? No. O si lo quieres compartir, claro. Porque esa es una cosa interesante. Y otra pregunta, no sé si existen cartas, porque ya lo dijimos antes, pero lo repito aquí, la historia postal de Ecuador es prácticamente la misma historia postal del Perú en este periodo. Los mismos servicios, las mismas tasas, todo se ve igual, lo único que cambia es el origen. En el 78
cuando Perú quería entrar a la General Postal Union en ese momento y Inglaterra se oponía, hubo un cambio de tarifa. Creo que es de octubre del 7-8 por ahí, si mal no recuerdo. Y duró muy poquito, se fueron de un chelín 60 peniques o 6 peniques a solamente 6 peniques. ¿Esa misma tarifa también existió o aplicó para correspondencia desde Ecuador? ¿Se conocen algunas cartas? Eh, sí, es justo un periodo que he tratado de identificar si es que hay una diferencia, pero no he encontrado mucho No hay, material. ¿no? O sea, esa, por ejemplo, esa carta de, voy a compartir. Em, ¿Se ve de nuevo la pantalla? Ah, estamos viendo el World Map que tienes aquí, la última, no vemos la... Eh, Ahí ya, ahí vemos todos los slides. Esta carta de aquí. Esto, por ejemplo, es del 80. Entonces, Eh, en teoría ya no debería aplicar la multa porque como que ese periodo era un periodo de, de, de una tarifa muy alta. Sin embargo, como es una tarifa insuficiente, no podría identificar si en este caso aplicó, ¿no? era porque le estaban aplicando un valor diferente. Sí, Y esta de aquí es antes de la fecha que tú comentas, claro, entonces sí, no aplica, es de un hecho es rango ahí en medio 20, complicado. ¿Sí? Tengo sí, una similar, pero también va por Nueva York, que también es tarifa insuficiente, entonces, y esa sí es del 78. Entonces no he visto yo casos en los cuales pueda identificar que en efecto similar al Perú hay una tarifa diferente sí. en ese periodo. Y una cosa adicional, tienes muy lindas cartas que has enseñado aquí, todas con franqueo inglés solo. ¿Se conoce alguna también con estampillas ecuatorianas, franqueo mixto Ecuador-Inglaterra? No hay franqueo mixto de Ecuador-Inglaterra. Lo único franqueos mixtos, bueno, franqueos con sellos franceses, Sí, hay o sea, navíos franceses en el caso del 72, del 74. Franqueos mixtos de Ecuador con barco inglés no existe. Lo único que existe son estas cartas de aquí que comenté, que son sellos ecuatorianos sí, que pagan, que pagan la tarifa interna, pero a partir de allí es sin prepagar. Porque pasa mucho y tal vez, aunque suena obvio, mucha gente lo documentaba y decía, sin sellos es prefilatelia. Entonces, no, y cuando ya vas a ver las fechas, dices, no, esto no es prefilatelia. exacto. Solo que en el caso de Ecuador no había una exigencia como en el caso del Perú, que tenía que pagarse hacia el exterior la tarifa ecuatoriana. En el Sí, caso del Ecuador decía, quiere enviar al Pacífico, va por acuerdo de la Pacific en valija. Quiere enviar a Estados Unidos y fuera más allá de Panamá, arréglese usted mismo, páguela directamente a la oficina postal, sea británica o francesa. Es por eso que hasta el final, o sea, este ejemplo que está aquí, este de aquí, sigue sin utilizar estampillas, está sin sí, prepagar. wow, ¿Sí? Entonces, porque el Ecuador no se preocupaba digamos, no estaba dentro del ámbito de preocupación del gobierno el tener el control del correo al exterior, ni tener como un ingreso para ese efecto. Porque probablemente el volumen era muy poco, entonces decía, prefiero que los usuarios sigan gestionando de manera personal con los, con las oficinas postales extranjeras. claro. Gracias, Diego. Ujú. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí para Diego? Fue súper clara. Bueno, es cuando no hay preguntas, o todo está claro, nadie entendió.
Después de más de 400 charlas, estoy seguro que todos entendieron. No, gracias por más bien por estar en esta ocasión y un día de recogimiento. Así es. Ha sido Una muy grato última, para mí poder hacer la charla ahora. gracias. Una última curiosidad, Diego. Tienes un montón de cartas a Barcelona. ¿Todas están en tu poder o hay algunas que están ahí diseminadas por otros lugares? No, sí hay, o sea, eso es lo que decía, es como un legajo grande, no sé cuándo salió al mercado, Ok, y todas esas de esa época, del 69 al 72, todas son al mismo destinatario. el Sí, mismo. no hay excepción. Ahora, sí hay otras de España, pero yo he visto a Santander, a otros lugares, pero en otros periodos. No la mostré aquí, pero por ejemplo o sea, a otras localidades fuera de Francia, fuera de España, lo que está mostrado aquí a Londres o Inglaterra, es bien raro. Entonces, estas cartas que van a Italia, a Bélgica, son bien raras. No he visto, por ejemplo, Alemania, no he visto, Holanda tampoco. En lo que más o menos llevo coleccionando, probablemente hay, ¿no? En catálogos y en el otro lado, o en subastas que han salido en los últimos 10 años, no he visto nada. Ok. Ahí creo que hay una pregunta de Miguel Raviñani. Sí, sí, en realidad no tengo una pregunta, simplemente quería felicitarte primero por el material que mostraste, que es fabuloso, realmente muy lindo material, y por la claridad y por lo interesante del tema, realmente muy bien tratado, así que quería, digamos, felicitarte y no dejar de pasar este momento. Así que muchas gracias por la noche que nos hiciste pasar. Gracias, Miguel, gracias. Sí, no, como les decía, esto es resultado de más bien la, la ayuda desinteresada de todos quienes han participado en mi oficina, y yo he podido capturar mucho conocimiento estos 2 años. Fantástico. Bueno, no viendo otra mano en alto por ahí y con todas, para completar la serie. Muchas gracias, Diego. Siempre interesante recibir este tipo Gracias a de ustedes. presentación por parte tuya. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la charla. Felicitaciones, Bueno, Diego. Linda charla. muy amable, gracias a todos. Buen fin de semana. Ok.